Sheinbaum volvió a dejarlo en evidencia. México le volvió a cerrar la puerta a Estados Unidos. Y no, no es una figura retórica, no es exageración, tampoco propaganda. Es lo que está ocurriendo tal cual, semana tras semana, conferencia tras conferencia, llamada tras llamada. Claudia Sheinbaum le planta un no directo a Donald Trump, en público, sin rodeos, sin titubeos, sin pedir autorización a nadie, y Trump simplemente no sabe cómo reaccionar. Hablamos del mismo hombre que acaba de retener al presidente de Venezuela, el mismo que amenaza con intervenir militarmente a cualquier país que no se le someta, el mismo que se comporta como si todo el hemisferio occidental le perteneciera. Ese hombre está descubriendo algo que no esperaba, que existe una mujer de 62 años, científica de formación, de tono calmado y sonrisa firme, que no le tiene absolutamente ningún miedo. Cada vez que intenta presionarla, cada vez que sube el tono, cada vez que lanza amenazas o insultos, Sheinbaum responde igual, con una frase que ya se volvió un muro imposible de cruzar para las ambiciones imperiales de Trump: la soberanía no se negocia. Bienvenidos. Hoy les voy a explicar paso a paso cómo Sheinbaum volvió a dejar mal parado a Trump, cómo México está cerrando filas frente a Estados Unidos en los frentes que realmente importan, y por qué estamos frente al cambio más profundo en la relación bilateral de los últimos 50 años. Arranquemos con el episodio más reciente, uno que debería estar encabezando todos los periódicos del mundo, pero que los grandes medios prefieren minimizar porque no les conviene mostrar a una presidenta latinoamericana imponiéndose al político más poderoso del planeta. El 20 de enero de 2026, México entregó a 37 narcotraficantes a Estados Unidos. En la prensa estadounidense lo celebraron como si Trump hubiera conseguido una victoria aplastante. Analistas y comentaristas aplaudieron. Todo parecía indicar que el presidente republicano había ganado la partida. Pero al día siguiente, Sheinbaum apareció en su conferencia matutina y desmontó por completo esa versión con apenas 4 palabras que lo cambiaron todo. Fue una decisión soberana. No fue Trump quien dio la orden. No hubo imposición desde Washington, no existió sumisión alguna. Fue México tomando decisiones por México, evaluando cada expediente dentro del Consejo Nacional de Seguridad y actuando conforme a sus propios intereses. México va primero, declaró Sheinbaum, mirando directo a la cámara y dejando algo muy claro. Aunque pidan lo que pidan, la determinación fue soberana. ¿Se dan cuenta de lo brillante que fue esa jugada? Trump quería salir a presumir que México acata órdenes. Sheinbaum le arrebató esa historia. Trump quería verse como el jefe que manda. Sheinbaum dejó claro que aquí nadie obedece instrucciones externas. Trump pretendía exhibir a México como un país sometido. Sheinbaum volteó la mesa y mostró algo muy distinto. México actúa cuando decide, como decide y por qué decide. Y lo hizo sin gritar, sin insultos, sin escándalos, solo con hechos, y con esa calma desconcertante que está sacando de quicio a Trump. Pero esto no fue un episodio aislado. Fue apenas el capítulo más reciente de una larga serie de desplantes que Sheinbaum le ha propinado al presidente estadounidense desde que llegó al poder. Déjenme mostrarles el patrón completo. El 12 de enero, Trump amenazó por tercera vez en una sola semana con lanzar incursiones terrestres contra los cárteles mexicanos. Aseguró que los criminales controlan México. Dijo que Sheinbaum tiene miedo. Afirmó que ella no gobierna, que gobiernan las mafias. ¿Y cómo respondió Sheinbaum? Lo llamó directamente.
15 minutos de conversación bastaron para decirle las cosas como son. Le dejó claro que eso no está sobre la mesa, que la cooperación continúa, sí, pero únicamente dentro de los límites de la soberanía mexicana. Después salió a su conferencia y añadió una frase que debería quedar grabada en piedra en cada plaza de América Latina. Quiero decirle al pueblo de México que su presidenta jamás va a negociar la soberanía ni la integridad territorial. Jamás, jamás. Esa es la palabra que Trump no logra digerir, porque Trump está acostumbrado a que tarde o temprano todos cedan, a que todos terminen doblándose, a que todos encuentren alguna forma elegante de darle lo que quiere. Pero cuando Sheinbaum dice jamás, lo dice en serio y lo sostiene cada vez que Trump intenta doblarla. El 5 de enero, apenas 2 días después de que Estados Unidos detuviera a Maduro en Venezuela, Trump dejó caer una advertencia apenas velada, que algo parecido podría ocurrir en México, que México podía terminar igual que Venezuela. La amenaza no fue sutil. El mensaje era cristalino. El mismo hombre que acababa de llevarse a un presidente extranjero estaba insinuando que México podría correr la misma suerte si no se alineaba. ¿Y cómo respondió Sheinbaum? Con una declaración tan simple como demoledora. En México manda el pueblo. Somos una nación libre, independiente y soberana. Cooperar, sí. Someterse o permitir intervención, nunca. Y luego remató con la frase que resume toda su visión política. Las Américas no pertenecen a una sola nación. Eso no es una frase cualquiera. Es un golpe directo a la doctrina Monroe. Es rechazar de frente la idea de que Estados Unidos puede hacer y deshacer en su supuesto patio trasero. Es decirle a Trump, sin rodeos, que México no es una colonia. Y Trump no puede responder con fuerza porque hay un detalle que casi ningún medio estadounidense quiere decir en voz alta. México hoy es indispensable para Estados Unidos. Tan clave que tocarlo significaría dañarse a sí mismo. En octubre de 2025, México rompió todos los récords de exportación hacia Estados Unidos, 48.500 millones de dólares en un solo mes, la cifra más alta jamás registrada. México representó el 17.7% de todas las importaciones estadounidenses, por encima de China, por encima de Canadá, por encima de cualquier otro país del mundo. En los primeros 10 meses de 2025, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron 448.000 millones de dólares, otro récord histórico, con un crecimiento anual del 5.6%. Y solo en octubre, el superávit comercial de México con Estados Unidos llegó a 18.900 millones de dólares, una marca sin precedentes. ¿Saben lo que eso implica? Que Trump no puede imponer aranceles serios a México sin disparar la inflación dentro de su propio país, que no puede frenar el comercio mexicano sin detener fábricas estadounidenses. Cuando Sheinbaum dice jamás, no es un recurso retórico, es una postura firme y la reafirma cada vez que Trump intenta empujarla contra la pared. El 5 de enero, apenas 48 horas después de que Estados Unidos se llevara a Maduro en Venezuela, Trump lanzó una advertencia apenas disimulada. Dejó entrever que México podría correr la misma suerte, que a México le podría pasar lo mismo que a Venezuela. La amenaza no necesitaba traducción. El mensaje era directo. El mismo hombre que acababa de actuar contra un jefe de Estado extranjero estaba insinuando que podría repetir la jugada si México no se alineaba. La respuesta de Sheinbaum, clara y sin titubeos. En México gobierna el pueblo. Somos una nación libre, independiente y soberana. Cooperar, sí,
someterse o permitir intervención extranjera. No. Y luego soltó la frase que resume toda su doctrina política. Las Américas no le pertenecen a un solo país. Eso no es solo discurso, es un golpe frontal contra la doctrina Monroe. Es rechazar la idea de que Estados Unidos tiene derecho automático a imponer su voluntad en la región. Es decirle a Trump de frente que México no es su patio trasero. Y lo más incómodo para Trump es que no puede responder como está acostumbrado. Porque hay un dato que rara vez se menciona en la prensa estadounidense. Hoy México es clave para la economía de Estados Unidos. Tan clave que cualquier represalia real sería un tiro en el pie. En octubre de 2025, México alcanzó cifras históricas en exportaciones hacia Estados Unidos. 48.500 millones de dólares en un solo mes, la cifra más alta jamás registrada. México ya concentra el 17.7% de todas las importaciones estadounidenses, superando a China, a Canadá y a cualquier otro país del mundo. Durante los primeros 10 meses de 2025, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 448.000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 5.6%, otro récord histórico. Y solo en octubre el superávit comercial mexicano frente a Estados Unidos llegó a 18.900 millones de dólares, una marca nunca antes vista. ¿Y qué significa todo esto? Que Trump no puede imponer aranceles de verdad a México sin provocar inflación dentro de su propio país, que no puede cerrar el paso al comercio mexicano sin detener la maquinaria industrial estadounidense. Además, hay un dato que lo explica todo. México hoy es el principal socio comercial de Estados Unidos. Casi una quinta parte de sus importaciones provienen de aquí. Pero Trump no quiere oír eso. Trump no escucha razones. Trump exige resultados. Trump cree que México debe hacer exactamente lo que él ordena. Entonces hay que apretar más, responde. Aranceles, amenazas, presión constante. Lo que Trump no alcanza a comprender es que cada amenaza fortalece a Sheinbaum. Cada descalificación la hace más fuerte en casa. Cada intento de exhibirla la transforma poco a poco en un símbolo nacional de resistencia. El abusador quedó atrapado en un juego que no sabe jugar contra alguien que no le tiene miedo en absoluto. Escena 3. Una cantina en Guadalajara. Trabajadores mexicanos miran en la televisión las noticias del choque entre Sheinbaum y Trump. Hay carcajadas, hay orgullo, hay una sensación de alivio. Un hombre de unos 60 años dice en voz alta lo que muchos piensan. Por fin tenemos una presidenta con carácter. Perdón por la expresión, pero así lo siente la gente. Mírenla cómo le responde, sin gritar, sin insultar, pero sin ceder ni un solo centímetro. Una mujer. Y además, con los números de su lado, México exporta más que nunca. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Trump puede alzar la voz todo lo que quiera, pero no puede golpearnos sin golpearse a sí mismo. Otro cliente lo resume mejor que nadie. México cambió. Ya no somos el país que baja la cabeza. Sheinbaum nos devolvió la dignidad. Ahora déjenme ir al fondo del asunto, al análisis que los grandes medios no se atreven a hacer. Lo que estamos viendo no es solo a una presidenta defendiendo la soberanía, es un cambio estructural en el equilibrio de poder entre México y Estados Unidos. Durante décadas, México actuó bajo una idea central, que necesitaba más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos necesitaba a México. Esa idea marcó nuestra política exterior. Esa idea justificó concesiones vergonzosas.
Esa idea mantuvo a México en una posición de dependencia. Sheinbaum está rompiendo esa lógica, y no con discursos vacíos, con datos. Y hay algo más que casi nadie menciona. La estrategia de Sheinbaum no consiste únicamente en decir no. Se trata de decir no, pero respaldarlo con resultados. Cuando Trump la acusa de no actuar contra los cárteles, Sheinbaum no responde con discursos, responde con cifras. Una reducción de casi el 50% en el flujo de fentanilo que cruza la frontera. 43% menos muertes por sobredosis en Estados Unidos, laboratorios clandestinos desmantelados, líderes criminales entregados cuando México considera que conviene hacerlo. Eso no es obediencia, es cooperación calculada, es actuar en función de los intereses mexicanos y presentarlo como trabajo conjunto. Es avanzar en silencio mientras Trump grita y no consigue resultados concretos. Y cuando se compara con otros países, el contraste es brutal para la narrativa de Trump. Hoy, México es el principal proveedor comercial de Estados Unidos, no el segundo, no el tercero, el número uno. Las exportaciones mexicanas ya representan casi el 18% de todas las importaciones estadounidenses. Ningún otro país se le acerca siquiera. El intercambio comercial entre ambos países supera los 78.000 millones de dólares al mes. Interrumpir ese flujo provocaría una crisis económica a ambos lados de la frontera, pero el golpe más fuerte sería para Estados Unidos. Y no lo dice México. Lo reconoció el propio secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, en Davos. Admitió que México consiguió el mejor acuerdo comercial del mundo con el TMEC, que solo alrededor del 15% de los productos mexicanos enfrentan aranceles, frente a más del 35% de los productos canadienses. Eso no suena a un país sometido, suena a un país que negoció con inteligencia, que entendió su peso, que supo usar su posición, y Sheinbaum está utilizando ese valor estratégico para cerrarle el paso a Trump en todos los terrenos que realmente importan, incluido uno que él desea con insistencia: tropas estadounidenses en territorio mexicano. Las Américas no le pertenecen a un solo país. Y cada puerta que Sheinbaum decide cerrar es una puerta que Trump no puede forzar, porque no tiene la llave. Esa llave no es militar ni política, es económica, y está hecha de interdependencia. México sostiene la mitad de esa llave con firmeza. Ahora miremos hacia adelante, porque lo que viene es todavía más relevante. En 2026 se revisa el TMEC. Trump ya amenazó con abandonarlo, amenazó con romperlo, amenazó con imponer acuerdos bilaterales por separado, amenazó, como siempre, con todo lo que sabe hacer. Pero la realidad económica cuenta otra historia. Una muy distinta. Las empresas estadounidenses dependen de México. Las cadenas de suministro están profundamente entrelazadas. Separar ambas economías provocaría un daño que ningún político quiere asumir, menos aún en un año de elecciones intermedias. Sheinbaum entiende perfectamente ese escenario, y por eso negocia desde una posición de fuerza que ningún presidente mexicano había tenido antes. Por eso puede decir no y sostenerlo. Por eso puede dejar mal parado a Trump en público, sabiendo que él no tiene un castigo real a su alcance. Si miramos hacia 2028, mi lectura es clara. El modelo Sheinbaum se convertirá en referencia para América Latina a la hora de tratar con Estados Unidos bajo gobiernos agresivos. No una confrontación explosiva que solo sirve de pretexto para represalias. Tampoco una sumisión vergonzosa que pulveriza la dignidad nacional. Lo que se impone es otra cosa: resistencia serena, basada en datos,
sostenida por una interdependencia económica que simplemente no se puede ignorar. Trump podrá gritar, podrá amenazar, podrá insultar, pero hay cosas que Trump no puede modificar, no puede alterar los números, no puede mover la geografía, no puede borrar el hecho de que México se volvió indispensable mientras él estaba distraído en otra cosa. Y ahora viene la verdad más incómoda de todas. Durante años el miedo de México hacia Estados Unidos fue, en buena medida, una ilusión, una idea sembrada por décadas, una narrativa útil para ciertos intereses, una percepción que Sheinbaum está desmantelando cada vez que dice no. México tiene poder. México tiene peso. México tiene comercio, ubicación estratégica, población y hoy también liderazgo para defender lo suyo. Lo único que faltaba era alguien dispuesto a ejercer ese poder. Alguien que no se encogiera ante las amenazas. Alguien que entendiera que el emperador siempre estuvo desnudo, pero que nadie se atrevía a señalarlo. Sheinbaum se atrevió. Se atrevió a decir que no. Se atrevió a cerrar puertas. Se atrevió a plantarse frente al hombre más poderoso del planeta y dejar claro que México no está en venta. Y Trump, con toda su furia, su influencia y su ego desbordado, no puede hacer nada para cambiarlo. Esa es la verdadera humillación. No las palabras de Sheinbaum, no las puertas cerradas. La humillación real es que Trump descubrió que su poder tiene límites, y esos límites tienen nombre de mujer, acento mexicano y una calma que lo saca de quicio. México cerró la puerta. Trump se quedó afuera, golpeando, gritando, amenazando, pero la puerta no se abrió y no se va a abrir. Y hasta aquí mi análisis. Nos vemos en el próximo video para seguir hablando de la política actual en el mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido.